pero hoy quiero hablarte acerca de un hombre que también experimentó pruebas muy complicadas, ¿verdad? Él es Job. Seguramente la mayoría ya hemos escuchado acerca del libro de Job, pero para los que no, quiero comentarte que un día dice en la historia del libro de Job, que estaba Dios y que Satanás se presentó delante de él, y entonces Dios le dijo: ya viste a mi hijo Job. Job era un hombre recto, íntegro, intachable, y le dijo: como él no hay nadie. Y Satanás le dijo así como que déjame tentarlo, déjame tocarlo, a ver si es cierto que realmente es como dices, ¿no? Entonces Dios le da el permiso de que de que pruebe a Job, pero le dice: solo no toque su vida. Entonces, un día Job estaba en su casa, era un hombre muy próspero, tenía una gran familia, tenía 10 hijos, y dice que tenía enorme cantidad de criados, de ganado. Era un hombre muy próspero en aquella época. Y entonces voy a leerte lo que dice en el primer capítulo, a partir del versículo 13, lo que recibe un día, ¿verdad? Un día cualquiera, la vida le fue cambiada. Y dice: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, y después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Imagínate todo lo que le sucedió a este hombre, ¿verdad? Y Job, pues era un ser humano normal. A veces nos imaginamos en las historias de la Biblia y tal vez pensamos que son pues gente muy rara, ¿no? De los que cuenta, pero realmente son seres humanos con la humanidad como cualquiera de nosotros, con las emociones que cualquiera de nosotros tenemos y sentimos. Entonces imagínate recibir no solo una noticia, recibió 4 noticias de golpe. En un momento todo su vida se derrumbó, todo lo que había construido, todo lo que había logrado, toda la familia que él tenía, en un momento a otro todo se vino abajo. Pero aquí lo más sorprendente es la respuesta de Job, ¿verdad? Él dice que no pecó porque en ningún momento culpó a Dios. Imagínate, nosotros con una sola de esas, yo creo que cuántos de nosotros no nos hubiéramos derrumbado, ¿verdad? A veces de un momento a otro podemos recibir una noticia y a veces reaccionamos culpando a Dios en primer lugar, diciéndole: Dios, pero ¿por qué? ¿No que tú dices? Yo que voy los domingos, yo que hago, yo que esto, yo que lo otro. Y no nos damos cuenta de que esa no es la respuesta que debemos de tener, ¿verdad? Siempre debemos de adorar a Dios a pesar de cualquier circunstancia. No ver lo que nos está sucediendo, sino ver más allá, lo que viene delante de nosotros.
Y a veces cuando se nos presentan pruebas, porque las pruebas aparecen así, ¿no? En un momento, de repente una noticia nos llega, de repente algo sucede, de repente una enfermedad, de repente una muerte inesperada, de repente tal vez una traición, un dolor profundo, algo sucede de repente. Y quiero ponerte como ejemplo lo que son las pruebas, como cuando estamos en la escuela y llega el clásico maestro y les dice, a ver, saquen una hoja, ¿verdad? Ya todos sabemos lo que espera cuando nos dicen saquen una hoja. Y es el momento de una prueba o de un examen, ¿verdad? Y el maestro está ahí y nada más viéndonos, pero callado, ¿verdad? Y ahí estamos tratando de resolver el examen, pero el maestro está ahí y todo lo que nos han puesto en la prueba es algo que el maestro sabe que nosotros ya tenemos el conocimiento y que tenemos la capacidad para responder correctamente a las preguntas que vienen ahí escritas. Así es, a veces así es con las pruebas cuando suceden en nuestras vidas. A veces sentimos que Dios está ahí o que ya ni está, que tal vez ya nos abandonó, que tal vez está enojado y nos dio la espalda y que no nos va a ayudar y que en ese momento estamos solos. Esa clase de emociones y de sentimientos se experimentan cuando estamos atravesando una prueba, que estamos solos, que el maestro está callado, pero el maestro, nuestro Padre, ahí está. Él ha permitido esa prueba porque sabe que tenemos la capacidad, que Él nos ha hablado y tenemos los conocimientos, que tenemos esa semilla de fe y que tenemos que desarrollarla. Por eso es necesario a veces atravesar diferentes tipos de pruebas, porque Él nos lleva siempre a más, ¿verdad? Para recibir algo mayor tenemos que tener la capacidad para poder ganarlo o para poder obtener algo mejor, tenemos que ir subiendo de escalón en escalón. Entonces, superamos una prueba para conquistar algo mayor y algo mejor que viene de parte de Dios. Y dice que el nombre de Job en hebreo significa Iboy, que significa aquel que soporta penalidades. Y qué tremendo es porque ya en el nombre de Job ya estaba su propósito, ¿verdad? Que iba a ser un ejemplo para siempre, para toda la historia, de un hombre que iba a soportar penas y que iba a ser un ejemplo de cómo debemos enfrentar las pruebas, de cómo debemos enfrentar los dolores y los desafíos que la vida nos presenta. Y dice más adelante que lo que le responde su mujer, quien debería de haber sido su apoyo en esos momentos, la persona tal vez más cercana a él, dice que ella le respondió, cuando vino la desgracia sobre su vida, su mujer le dijo estas palabras, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense, aparte de que todavía la mujer viene y le dice esto tan feo, Job siguió firme y él seguía agradecido con Dios y él seguía creyendo porque todo lo que él había tenido había sido bendición de Dios. Y él tenía, pues yo creo que en ese momento él tenía la esperanza de que eso iba a pasar, de que esa prueba iba a concluir y de que nuevamente él pudiera ser bendecido otra vez, ¿verdad? Y en todo eso, aún así, Job no pecó. Ese debe ser nuestro ejemplo de cómo reaccionar ante alguna dificultad. No culpar a Dios, no decir, ay, no, ya ni quiero ir a la iglesia, ¿para qué? Si ni me sirve, si mira la situación y los problemas. Y muchas veces reaccionamos así, pero ese debe de ser nuestro ejemplo, cómo reaccionó Job. Dios da, Dios quita. Él me bendijo, él sabe
por qué, solamente en Él tiene las respuestas y solamente Él sabe en qué momento va a terminar todo esto. Y dice más adelante que Job pasaron 8 meses, ¿verdad? En esa prueba, todavía le vino una enfermedad, se llenó de llagas, las cosas se le complicaron aún más y en todo tiempo Job no pecó y no culpó a Dios por la situación que estaba viviendo. Y a veces en nuestras vidas, no a veces, sino nuestras vidas van a ser parte de procesos. Para conseguir algo tenemos que cumplir ciertos pasos y tenemos que seguir ciertos procesos. Y en muchas ocasiones Dios nos lleva a entrar a procesos de prueba, muchas ocasiones de dolor, de muchas ocasiones de sacrificios incluso, de deshacernos de cosas, pero en esos procesos es cuando Dios va a ir formando, va a ir tratando aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro interior, aquellas cosas en las que necesitamos mejorar, aquellas cosas en las que necesitamos crecer y aquellas capacidades que Él ha puesto sobre nosotros. Un proceso bien complicado que a mí me tocó vivir junto con mi familia fue cuando ya varios aquí conocen nuestro testimonio. Nuestra hija a los 2 años fue diagnosticada con un cáncer en su ojo. En un momento nuestra vida dio un giro, cambió y un momento de angustia, de mucho dolor, mucha temor incluso nos inundó. De ahí yo recuerdo que las noches pues no podía ni dormir, ¿verdad? De esas penas o esos pesares que hasta el sueño te quitan. Y recuerdo que yo lloraba en las noches y me la pasaba clamándole a Dios y le decía, Dios, por favor, que el día de mañana ella despierte y ese tumor ya no esté. Porque hay cosas en las que Dios actúa así, hay milagros que suceden de un momento a otro, pero hay muchas ocasiones en las que tenemos que atravesar un proceso para conseguir una victoria. Y todas las noches así le oraba durante esos días y al otro día pues despertaba y pues el tumor ahí seguía, ¿verdad? Era como una lucecita que se le veía en su ojo, eso seguía y le hacíamos un estudio y ahí seguía. Y pues todo fue muy rápido, teníamos que actuar con rapidez porque el tumor iba avanzando y la programaron a una cirugía. Y recuerdo que todavía antes de entrar a la cirugía le hicieron el último estudio. Y ahí estábamos afuera, mi esposo y yo, y clamándole, Dios, por favor, que salgan, así era nuestra ilusión, que salieran los médicos y nos dijeran, no aparece nada, ya se la pueden llevar. Pero ¿qué creen? Que no pasó así, ¿verdad? Ella entró a la cirugía. Y después de eso todavía tuvo que pasar por un proceso, un tratamiento de quimioterapias, alrededor de 8 meses más o menos, fue lo que duramos en atravesar ese proceso de mucho dolor, de mucha desesperación, momentos muy difíciles porque pasamos situaciones en las que ella, por ser tan pequeña, era un medicamento tan fuerte que se nos ponía muy mal y teníamos que ir corriendo otra vez al hospital. Pero siempre estuvimos confiando, entregándole el control a Dios y creyendo que en la promesa que habíamos recibido, que ella iba a ser sana, que tal vez era un proceso que teníamos que atravesar, pero no dejamos de verla a ella sana, que ella iba a poder hacer su vida normal. Esa fue la fe que nos sostuvo y ese fue nuestro alimento diario para poder ir caminando y para poder dar los pasos hacia alcanzar esa victoria. Y quiero compartirte este punto. Todos sin excepción vamos a ser probados. Y quiero leerte lo que dice en Primera de Pedro del 1 al 6. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa porque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe
es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Imagínate cómo Dios mira nuestra fe mucho más valiosa que el oro. Y es como lo menciona aquí este versículo, el oro es purificado, sale su esencia, sale lo más nítido una vez que atraviesa por el fuego, ¿verdad? Así es nuestras vidas cuando nosotros somos atravesados por el fuego o por las diversas pruebas que de pronto nos vienen. Y quiero mencionarte 3 puntos acerca de lo que es una prueba. La prueba no es un sinónimo de castigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos, ay, pues fulanito le pasó esto? Pues algo habrá hecho, algo estará pagando, pues quién sabe, ¿verdad? No, la prueba que viene de parte de Dios no es un castigo. Muchas veces Dios prueba a quien más estima o a quien en más valor tiene su fe, porque Él sabe perfectamente que Él ha puesto una capacidad y todas las herramientas necesarias para que esa persona pueda salir adelante y pueda tener la victoria sobre esa prueba. Dios nunca está en contra de sus hijos, Él está a favor de nosotros. Él siempre quiere nuestro bien y hace que todas las cosas funcionen con este propósito. Por eso es que nos mete en ese horno, en ese fuego, para purificarnos y para hacer salir en nosotros las cualidades o los dones o los talentos o las capacidades que tal vez no sabíamos que nosotros teníamos. Y en nuestra vida la parte oscura del proceso no nos agrada, pero los momentos de presión prueban y forman nuestro carácter. Como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien para los que en Él esperan, ¿verdad? Los que están conforme a su voluntad. Y hay cosas que yo aprendí de la prueba, que Dios me mostró cuando yo atravesé por ese proceso de dolor y de angustia, que de otra manera tal vez no me hubiera dado cuenta, ¿verdad? No hubiera visto esos dones o los talentos que Dios había puesto en mí. Y algo que yo aprendí a través de esa prueba es a conocerme como realmente Dios me hizo, ¿verdad? Porque siempre fui muy temerosa, como muy tímida, pero en ese proceso me di cuenta de que era capaz de soportar más de lo que yo imaginaba o de lo que yo pensaba acerca de mí misma. Dios me había dado mayor capacidad, Dios me había dado habilidad para hablar, porque en ese lugar compartíamos con yo en el día, pues habían otras mamás que estábamos ahí y siempre compartíamos y siempre orábamos por los pequeños, y yo sé que Dios obró también en ese lugar. Sé que también hubieron cosas en las que Dios se manifestó sobre la vida de los niños que estaban también ahí internados. Entonces me di cuenta de que Dios había puesto más en mí de lo que yo pensaba. Me di cuenta que era capaz de hacer más de lo que yo creía, y me di cuenta de que Dios se manifestaba en lugares en donde menos lo esperamos o lo imaginamos, ¿verdad? Con una palabra, con un abrazo, con un sustento. Cuando la situación pues que estábamos en la Ciudad de México y era un poco complicada, nunca nos hizo falta nada. Todo ese proceso fuimos sustentados por la gracia y por el favor de Dios. Y bueno, concluimos con la promesa que teníamos nosotros aferrados, a la que estábamos aferrados, de que ella iba a ser sana. Y finalmente obtuvimos su sanidad al término del tratamiento. En su último estudio, Dios nos entregó la victoria sobre su vida, y ahora ella pues es sana y hace su vida completamente normal. Fue un proceso complicado que tuvimos que atravesar. Y también quiero compartirte 3 tips que a mí me ayudaron a atravesar ese proceso, porque en medio de la prueba, en medio del proceso, es cuando a veces nuestra fe empieza a quebrantarse, ¿verdad? Empieza así como
como a fragmentarse, como a agrietarse, y de repente empezamos a comenzar a dudar y a dejarnos llevar por los problemas que los vemos tan grandes y que nos aplastan y que nos consumen. Pero quiero darte 3 puntos que a mí me ayudaron para atravesar este proceso de prueba. En punto número 1, nunca deja de orar y leer la palabra. Aunque hay veces que no tenemos nada de ganas, que nos sentimos completamente desanimados, desganados, pero aún así nunca dejamos de orar. Yo nunca dejé de orar, y recuerdo que tenía que caminar una avenida larga todas las mañanas para ir al hospital, y yo iba caminando y yo oraba y le hablaba a Dios, y a veces era una oración larga y a veces solo eran 3 palabras y lo demás era llorar, pero nunca dejé de tener esa comunión con mi Padre todo el tiempo. Y aunque a pesar de que a veces sentía que Él estaba en silencio, o que tal vez Él ni estaba, que ya me había dejado ahí sola, de todas maneras yo le seguía hablando, yo le seguía pidiendo su ayuda y clamando por su respuesta, por su auxilio en medio de esa tribulación. Y leer la palabra, aferrarnos de esas promesas, ¿verdad? Los salmos, las promesas de Jesús en los evangelios, y rodearnos de gente que nos ama y que nos va a compartir palabras de fe y de sanidad. La iglesia, los pastores fue nuestro apoyo, porque todos los días nos enviaban mensajes, nos enviaban oraciones, y nosotros nos aferrábamos a esas palabras, las confesábamos y las declarábamos sobre nuestras vidas y sobre la vida de Helen. Y el punto número 2 también, escuchar la palabra de Dios, porque los domingos salimos así bien llenos y sí, creemos, y a veces ya vamos en el martes o en el miércoles y ya se nos presentaron problemas, una complicación, y nos empezamos a apagar, ¿verdad? Así a doblar, como cuando las plantitas se van quedando secas, que se van doblando. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, es cuando otra vez nos llenamos de esa fuerza, de esa vitalidad, de lo que necesitamos, del alimento que necesitamos para poder continuar y para poder seguir dando los pasos que tenemos que dar. Por eso es tan importante que nos alimentemos cuando estamos en nuestra casa, escuchemos también música que nos ministre, que nos instruya, y que podamos escuchar y meditar en las palabras. Por eso métanse al canal de YouTube de esta casa, porque ahí está lleno de material, están las series completas que nuestros pastores nos comparten, y es importante meditar, reflexionar en esas palabras que de repente escuchamos, pero va pasando el tiempo y se nos van olvidando. Entonces hay que estarnos alimentando constantemente, no solamente los días domingo, sino los demás días de la semana también. Y la otra punto que a mí me ayudó también, alejarnos de conversaciones o de personas negativas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro camino con gente que, ay no, yo conocí a una niña, un hijo de fulano que también pasó por eso, pero no, pues no pudo, el niño se perdió, el niño falleció. Y así, o no, la situación económica, o no, los negocios ahorita están quebrando, no, las cosas están muy mal. Entonces, mejor evitar esas conversaciones, mejor darle la vuelta a esas personas que ya sabemos su forma de pensar, que podemos compartirles de la fe y del amor de Dios, pero que sí, siguen en su negatividad, mejor evitarlos, ¿verdad? Entonces, y rodearnos de gente que nos va a ayudar a crecer en nuestra fe, rodearnos de amigos verdaderos que nos van a motivar, que nos van a sostener cuando nos quedemos sin fuerzas, y que nos van a impulsar para seguir avanzando, para seguir creyendo, y para que no nos dejen tirar la toalla. Y quiero concluir con este punto: la paciencia en medio de la prueba. Dice en Santiago, primera del 1 al 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia,
y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios va haciendo crecer nuestra paciencia, y es en esa paciencia donde somos completados, donde Dios nos va tratando, nos va puliendo y nos va moldeando para darnos todo aquello que tenemos que, en lo que tenemos que ser perfeccionados. Dice que la paciencia es saber soportar o esperar sin buscar un atajo. Paciencia es confiar en Dios y entregarle a Él el control de los tiempos. Y con la historia de Job, su prueba después de 8 meses concluyó, y dice que después de eso Job fue mucho más, doblemente rico de lo que fue antes, tuvo doblemente más de lo que él ya tenía. Volvió a tener, tuvo 10 hijos, dice que las hijas de Job eran las más hermosas de toda la tierra, y que Job murió de anciano, lleno de vida, sus días llenos de vida. Entonces hay cosas que tenemos que atravesar, hay procesos difíciles que tenemos que atravesar, pero tenemos que tener la paciencia para poder ir avanzando, para no rendirnos, para no tirar la toalla, para seguir confiando, para seguir creyendo, para seguir mirando la promesa. Esta familia tenía el sueño de reunir a sus 5 hijos un día, y después de 25 años lo lograron. Y hay respuestas que nos vienen pronto, hay algunas que se tardan más y hay algunas que tal vez se tardan mucho más, pero nunca debemos dejar de creer, nunca debemos dejar de mirar hacia eso que queremos lograr, que queremos alcanzar, y seguir avanzando y seguir dando los pasos y seguir creyendo, y a pesar de las dificultades, nunca rendirnos. Y sabes que hay batallas que no se ganan de pie, pero sí se logran de rodillas, ¿verdad? Siempre poniendo al Dios en primer lugar ante cualquier circunstancia. Y quiero decirte que la paciencia antecede a la victoria, y la desesperación del hombre es la oportunidad de Dios para actuar sobrenaturalmente sobre nuestras vidas. Así es que hoy quiero invitarte a que te pongas de pie, y si quieres poner la mano en tu corazón, quiero decirte que si tal vez estás atravesando por la noche de problemas, de dificultades, de aflicciones, quiero decirte que tal vez no te estás dando cuenta, pero Dios está ahí. El maestro tal vez está guardando silencio porque Él ya ha puesto en ti las capacidades, los dones, los talentos para seguir avanzando, para obtener esa victoria. Y tal vez no lo sientas, pero Él sí está obrando ahí en el lugar en donde estás, ahí en lo que estás enfrentando. No estás solo, Él está ahí y tal vez ha guardado silencio, pero Él está trabajando. Y en esta tarde vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner delante de Él todas los problemas, las angustias, las aflicciones, todo lo que nos esté quitando la paz en este momento de nuestras vidas, y cualquier proceso que estemos atravesando, cualquier prueba. Y hoy miremos esa bendición, miremos esa promesa que está en el vientre de cada uno y que un día lo vamos a tener sobre nuestros brazos. Padre, en esta tarde, Señor, entregamos delante de ti todas nuestras aflicciones, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios grande, poderoso, de misericordias, Dios. Tu grandeza es extraordinaria, Padre, y nuestros problemas son como nada delante de ti. Tu poder es enorme, es inmenso. No hay palabras, Señor, que puedan describirte, Señor, ni aun los mismos cielos pueden contener.